una entrevista muy especial, porque vamos a hablar nada más y nada menos que medicina biológica. Y para eso tenemos que agradecerle a José Peris Sanchís, que ya ha estado algunas veces con nosotros, y se lo tenemos que agradecer profundamente porque él viene nada más ni nada menos que de Alcira, que está a más de 200 kilómetros de aquí, de donde nosotros hacemos esta grabación. Quiere decir, ida y vuelta, casi 500 kilómetros para venir a hablar una hora aquí con nosotros. Y además, hablarles de medicina biológica, que es realmente algo muy importante. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. No, y a ti, que sé que estás muy ocupado, que tenés demasiados pacientes y haces una mañana para venirte a conversar con nosotros. Correcto. Muy bien. Yo le decía a la gente que hoy vamos a hablar de medicina biológica. Eso es. Entonces, la primera pregunta es, evidentemente, para que le expliques a la gente qué es la medicina biológica. La medicina biológica es medicina tradicional. Desde Hipócrates de Costa hasta hoy, la medicina biológica es aquella cuyos conceptos y formas no agreden al cuerpo, no son invasivos, son totalmente respetuosos y facilitan que el cuerpo reaccione a la enfermedad. De tal manera que el paciente, el señor o la señora que lo sufra, tiene capacidad de crecimiento personal. ¿Y a través de qué métodos, digamos, ustedes trabajan? Vamos a ver, el doctor Ismael García y yo trabajamos de la siguiente manera. Lo primero es una entrevista con atención completa al paciente. Lo segundo es, una vez se recoge toda la información del paciente, al paciente se le hace un encuadre, se le hace una propuesta. Y en esta propuesta está fitoterapia, oligoterapia, hidroterapia en casa, maneras diferentes de nutrirte o dietética y sobre todo, concienciación. ¿Por qué? Pues porque tenemos la grandísima suerte de que en España tenemos la mejor agricultura de Europa, el mejor clima de Europa y la mejor carne de Europa. Dicho esto, simplemente hay que fijarse en qué turismo viene a España. Y si te fijas verás como hay muchísima gente que viene a España a curarse, a aliviarse de sus dolencias. Y gracias a ellos estamos empezando a valorar la medicina biológica y sin efectos secundarios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya ha pasado por procesos un poquito dolorosos y buscan algo más. Entonces, yo quisiera hacer hoy hincapié en el gran maestro Otto Ering-Warburg, Premio Nobel de Medicina 1931, en el que ya dijo cómo se generaba, en este caso, el cáncer y cómo se curaba. Pero no nos quedamos aquí, nos vamos hasta Alfred Pitchinger, en el que te dice que el origen de la enfermedad, todas las enfermedades se originan dentro de uno por exceso de tóxicos, porque eres incapaz de eliminar lo que bebes, lo que comes, y encima hay una particularidad, y es que la diferencia entre lo que tú sientes y lo que piensas te provoca conflicto, con lo cual enlenteces las reacciones biológicas y esa homeostasis tiene dificultades en realizarse. A través de lo que dijiste de la agricultura, ustedes saben, allí en Uruguay, que nosotros, los uruguayos, estamos orgullosos del departamento o provincia, nosotros le llamamos departamentos, el departamento de Canelones, al lado del departamento de Montevideo, donde está la capital. ¿Por qué? Porque la agricultura de los canarios de Canelones es realmente extraordinaria, una de las mejores de Sudamérica. Y nosotros estamos, yo diría, en la cuna de la agricultura aquí en Murcia, de España. Precisamente a los murcianos
se les suele llamar los panzas verdes, precisamente porque su agricultura es extraordinaria desde todo punto de vista. Ahora bien, habla de la medicina biológica y yo te voy a preguntar si tiene alguna relación con la naturopatía, si es lo mismo o qué diferencias existen. Es lo mismo. Te explico, la naturopatía es la filosofía. Y la filosofía de la naturopatía es la no agresión al cuerpo, incluido el oral. Quiero decir, al paciente se les intenta corregir desde la autoagresión, la no autoagresión, el no insulto. No sirvo para nada, soy un imbécil, me sale todo mal y otras muchas cosas. Entonces se intenta inculcar un poco la inteligencia emocional de Coleman y a veces se consigue, ¿de acuerdo? Pero la naturopatía, como medicina holística, como filosofía holística, contempla que todo concepto o técnica que se aplica al cuerpo es inocuo, desde entender que el cuerpo, si lo dejas, como dijo Hipócrates de Cos, él se defiende, pero tienes que dejarlo. Con lo cual, cada persona que viene a consulta, lo que hacemos es subrayar el estrés que trae. Y comentar aquí que la naturopatía funciona igual que la medicina biológica muy bien, porque todo lo que se aplica al cuerpo también se dan pautas al paciente pues para que descanse y se relativiza el estrés diario o las cosas a las cuales se les da mucha importancia. Es decir, todos tenemos una mochila, Héctor. En esa mochila está la cultura aprendida de papi y mami, sus patrones de conducta, sean los que sean, la cultura que tú has aprendido hasta ahora y tus valores. Todo eso son filtros que vas a utilizar diariamente en la relación social, familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es un centro neurálgico de fabricación de enfermedades. Porque la persona, lo digo muchas veces en los vídeos que grabo, la persona que tarda mucho en decidirse, enferma. La persona que tarda mucho en olvidar o en vivir el miedo, enferma. La persona que se refugia en la apatía, la tristeza, la melancolía durante mucho tiempo, enferma. ¿Qué quiero decir con esto? La vida está hecha para vivir ahora y aquí. Y las decisiones tienen que ser rápidas, te equivoques o no te equivoques. Si te equivocas, aprendes de la equivocación. Si no te equivocas, lo disfrutas. ¿Y qué versión tenés de aquel que es hipocondríaco? Que tiene un trabajo que hacer y que posiblemente lo hayan apoyado demasiado en su forma de ser. Es decir, el hipocondríaco es una persona que se mira en exceso su ombligo, desde el cambio de color hasta las dolencias, molestias, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que si tenéis alguna persona en casa que es hipocondríaca, nunca se le puede decir a una persona, no seas así. Nunca se puede decir esto. Primero se le acompaña con cariño y segundo se ve una alternativa profesional que pueda entender y comprender y acompañar a esta persona hipocondríaca. Y si tiene solución, que lo hay, pues que la tengan, que lleguen hasta ella. Ahora, el titular de esta entrevista es Medicina Biológica. Perfecto. Todos ustedes entienden, lógicamente, lo del vocablo medicina. Pero ¿por qué biológica? El ser humano tiene la grandísima suerte de ser concebido desde 3 hojas embriológicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La biología de cada una de las 3 hojas permite, junto con la biología general, hacer mucho trabajo. ¿Desde dónde? Desde las natural killer, las células asesinas de las que disponemos, y que se ponen en marcha en el momento tú descansas. Es decir, perdón,
Cuando tú tienes un proceso infeccioso, cuando tienes un proceso tumoral, cuando tienes un proceso alérgico, cuando tienes cualquier proceso, si tú le permites a tu cuerpo descansar, estas células fagocitan, se comen al agresor. Antígeno, anticuerpo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que todos hemos tenido épocas en las que no sabemos por qué, pero estamos muy cansados. Deja el cuerpo, te pide el cuerpo descansar, descansa. Si tú descansas, estas células, este sistema funciona. Y el antígeno anticuerpo se cumple, se fagocita por apoptosis. ¿Qué ocurre? Pues que sales de un resfriado, por ejemplo, y si no has tomado un antibiótico potente que la flora intestinal la ha respetado, te das cuenta de que sales fresco y al mismo tiempo lo que notas es que me siento bien, pero he estado profundamente cansado y a lo mejor incluso he tenido fiebre hasta de 39-40 grados. Perfecto. Cuanto más alta es la respuesta inmunitaria, esto es, la fiebre de 36-37, es poca energía. Si tú en un proceso febril te subes a 38-39, tienes mucha respuesta al agresor. Ahora bien, José, resulta que está quien se ocupa de la medicina biológica, quien se ocupa de la naturopatía. Para quienes se ocupan de esto, ¿qué es la enfermedad? Es un desorden energético. La enfermedad no es ningún agresor. La enfermedad es un parámetro a tener en cuenta de que algo estoy haciendo inadecuadamente. No es que nadie me haya tomado de mal ojo. Incluso te diría que hay quien piensa que me están haciendo algo de daño, gurús, brujas. No, no es esto. Eres tú el único que te autoagredes. Con la comida, con la bebida y con tu forma de pensar, tu modo operandi. Y tengo que decir en voz alta aquí, porque venía en el coche pensándolo, que hay 3 emociones que te pueden matar. La primera es el rencor, la segunda es la rabia y la tercera es el miedo excesivo. Te dejan paralizado. Ahora bien, los recursos que utilizan, creo que hay recursos orales, hay recursos físicos. Explícanos al respecto cuáles son esos recursos. Estos recursos vienen de un encuadre de oncología en el que a la persona, después de analizar qué ejes biológicos tiene alterados, se le hace un encuadre. Y el encuadre es el siguiente. Mira, vamos a hacer un tratamiento interno con fitoterapia, bien en polvo, bien en pastillas, o bien con oligoelementos, o bien con ortomolecular, es decir, expresión de la vitamina en su máxima expresión. También puede hacerse con hierbas. Y puede hacerse también con dieta, ¿de acuerdo? Es decir, al diabético se le cuestiona los azúcares, al hipertenso también. Nosotros tratamos de saber hasta qué punto, y de verdad es de verdad, desde aquí quiero hacer una crítica a la sal, porque la sal yodada y fluorada no vale para nada. La única que vale es la sal gruesa machacada en tu historia. Es decir, que no le quiten nada a la sal, por favor, que dejen la sal entera, tal y cual es. Entonces, nosotros lo que tratamos es decir, toma la sal, con cuidado, si pueden ser escamas de sal, mucho mejor, pero trata de tomar muy poca sal. La regla de la sal es, si sudas, tomo sal, si no sudas, cuestiono mucho la sal. ¿Por qué? Pues porque la sal endurece las venas y arterias. A partir de ahí, la ingesta puede ser incluso de agua. Externo, pues una vez tú empiezas el proceso interno, para tu alergia, para tus resfriados, para tu cáncer, para tu artritis, para tu artrosis, para tu glaucoma, si quieres podemos estar hasta mañana alargando. Se toma por dentro tanto las hierbas, oligoelementos, como todo lo que he terminado de decir, y por fuera a la persona se la reestructura con osteopatía, se la reestructura con acupuntura, se la reestructura con homeopatía. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a tener el potencial energético del principio. Para que dispongas de tu potencial energético. Ahora vos hablaste de alguien que en nuestro concepto realmente era un genio. Nació en 1899, prácticamente en el siglo XX, murió
en 1982, Alfred Pichinger, que habló acerca de la acidosis y de los 3 filtros del cuerpo. Quisiera que te extendieras en esto que para nosotros es muy, muy importante para el televidente. Un placer. Vamos a ver, arrancamos desde, vuelvo a repetir, Otto Ering-Warburg, Premio Nobel de Medicina 1931, en el que ya se refiere a la acidosis, ¿de acuerdo? Y te dice que las células sin oxígeno se mueren, con oxígeno viven. Alfred Pichinger añade lo siguiente: las vénulas, hasta entonces se creía que llegaban hasta la misma célula, y aquí lo que se considera es que llegan hasta el tejido intersticial o de relleno. Pero para ser gráficos y no ser demasiado técnicos, explicaremos que el cuerpo solamente tiene 3 filtros: riñones, hígado y pulmones. Y ahora me permitirás un poquito más de didáctica. Imaginemos que el corazón, mientras tú estás durmiendo o estás en reposo, filtra 5 litros de sangre por minuto. ¿De acuerdo? En 60 minutos son 300 litros. Pero es que en 24 horas son 7.200 litros. Y esta sangre pasa a través del riñón, pasa a través del hígado y pasa a través del corazón. ¿Cada cuánto cambias tú los filtros de agua, aceite y gasoil? Mínimo una vez al año, ¿no? O cada X kilómetros. Lo que dice Pichinger es que como no se pueden cambiar los filtros, porque tú no puedes entrar al quirófano y ponerte unos riñones nuevos, un hígado nuevo y unos pulmones nuevos, que durante la época del año decidas limpiar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la célula come y excreta. Se nutre de oxígeno y excreta monóxido de carbono, CO2. El CO2 es ácido y lo que excreta la célula es ácido. De tal manera que si la persona tiene dificultades en esa eliminación de tóxicos, lo que hace es que empieza a navegar la célula en sus desechos ácidos. Y esto un día lo haremos en un gráfico para que la gente lo entienda. La enfermedad, ¿dónde viene? Pues viene en el siguiente punto. Cuando la célula durante bastante tiempo está acumulando desechos ácidos, lo primero que hace es retener agua. ¿Y por qué retiene agua? Para bajar la acidez de su entorno. Bajar la acidez. Si continúa sin depurar, si continúas ensuciándote, la célula va a mandar una información: necesito bajar la acidez. ¿Qué hace? Coge calcio de los huesos, osteoporosis. Y ese calcio, ácido más base igual a sal más agua. Ese calcio rebaja el ácido. Si en un momento determinado se sigue con la acidez y no se para, viene la apoptosis. Las células natural killer irán a tratar de fagocitar las células que están tremendamente ácidas. Si tú sigues intoxicándote y no limpias por dentro tu organismo, finalmente viene la mutación. Y en la mutación se genera lo que se llama tumor. Y el tumor por dentro es tremendamente alcalino y por fuera es tremendamente ácido. Y aquí tenemos 4 maneras de proceder. La primera en un tumor es cortarlo, cirugía. La segunda es envenenar el tumor con quimio. La tercera es lo quemamos vivo con radioterapia. Y la cuarta es: voy a escuchar lo que dice mi cuerpo, voy a tratar de desintoxicarme con productos naturales y voy a darme la opción de aprender. Esta es la medicina biológica. Ahora, todo evoluciona y evidentemente la medicina tradicional, la biológica, la naturopatía, evidentemente evoluciona a pasos agigantados. Y Alfred Pichinger, por ejemplo, ya lo dije antes, nació prácticamente en los albores del siglo XX,
antes, en 1899, murió en 1982, hace 35, 36 años. Entonces, desde ese entonces, y lo que él nos enseñó, y lo que él hizo, ¿ha variado en algo sus conceptos? No, básicamente no. Básicamente lo que se considera, ¿cómo te diría yo?, breve y potencialmente importante es que se entiende que si a ti te ponen ácidos por encima, tú tratas de quitártelos. Si no se quitan, tú tratas de meter agua encima de esos ácidos. Es decir, el concepto no ha cambiado. El concepto es el ser humano, desde la naturopatía. Una de las curas es la conciencia, en el que te hago o hacemos que valores lo que comes y cómo lo comes, lo que piensas y cómo lo piensas. Menos complicado todavía, mira. A la persona que viene a consulta lo que se le indica es, mira, tienes que tomar decisiones rápidas, no te puedes quedar enganchado en ninguna emoción. De hecho, Vicente Guillem en Valencia, con el origen emocional de las enfermedades, lo dice muy claro. Tienes que saber que puntualmente, 5 veces al año, tienes que hacer por una semana de depuración para descargar tu organismo de tóxicos. Lamentablemente, en las conservas se ponen metales pesados. Esto es así, se encuentran. Y los metales pesados es muy difícil de sacar del cuerpo. De hecho, diríamos que hay metales pesados que una de las cosas que más provocan son alergias, y las alergias pues son difíciles de erradicar, no por la primavera, sino porque a veces lo que tenemos instalado intracelularmente es muy difícil de sacar. Con lo cual estaremos llenos de síntomas, porque el desorden energético provoca síntomas, no enfermedades. Las enfermedades no existen, existen los enfermos. Yo vengo precisamente del alergólogo y estoy bombardeándome prácticamente de antes de la primavera con antihistamínicos. Y la verdad que hasta el momento me tienen que hacer las pruebas para ver a qué soy alérgico, no han tenido resultados. ¿Qué resultados puede tener para la alergia precisamente la medicina biológica? Mucha, porque lo primero que haríamos sería limpiarte. ¿Cómo? Pues de entrada es muy fácil, vas a la farmacia, pides una tira reactiva, la pones en la lengua y miras a ver tu acidez. ¿De acuerdo? Eso, y en la orina a primera hora de la mañana. Metes la tira reactiva y ves el color que se pone. A partir de ahí, unas cuantas preguntas nos llevarán a determinar cómo te has fabricado la alergia, qué dificultades tienes de evacuación, qué dificultades tienes de sudar, orinar y defecar, y a partir de ahí veremos que tienes que aprender desde tu enfermedad, tienes que aprender desde tu proceso, la enfermedad como camino. Ese libro está muy bien editado. Entonces, los seres humanos, por activa o por pasiva, o del color que tú quieras, estamos obligados, la gente que intentamos concienciarnos, de aprender de la enfermedad, porque es la enfermedad la que te va a enseñar, porque no existe la enfermedad, te has dejado, y al dejarte enfermas. Podríamos hablar de las personas, por ejemplo, que por ser aceptadas, por ser amadas, por ser queridas, pierden espacio y terminan con depresión. Ahora, ustedes, igual que el médico, en un hospital, en un ambulatorio, también recetan, por ejemplo, cetiricina, Ebastel Forte, mandan dar un pinchazo de Urbazón, por ejemplo. ¿Utilizan los mismos procedimientos en la medicina biológica? No. Nosotros, yo por ejemplo, yo no soy médico, trabajo con Ismael García, que sí que es médico, pero yo no puedo dar medicina a nadie. Yo ya me las he ingeniado para hacer medicina casera, para recomendar, y
Cuando tengo un paciente que viene desde el InSalud, viene con toda la información pues, de análisis de indicadores tumorales, análisis de sangre de orina o placas, como mucho, pues hacemos una simbiosis entre el médico y nosotros. Mi compañero habla con el médico y realmente cuando vienen es porque no hay salida, o no le dan salida, o está cronificando su estado. Muy bien. Terminamos la primera parte de la entrevista. Todavía tenemos preguntas que estimamos son interesantes para el televidente, así que nos tomamos un pequeño respiro de 2 o 3 minutos y seguimos adelante con la misma.